Buenas tardes, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes nueva vez a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada sábado entramos a sus hogares así de manera rápida para compartir con ustedes información de mucha calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a los que están de tarde, buenas noches a los que son de noche, buenos días a los que son de día, porque este programa se ve en muchos sitios y a diferentes horas. En las redes, a cualquier hora, se ve en Estados Unidos y se ve los domingos también por la mañana. Exacto. Sí. Óigame una cosa. Dígame. Yo, Estoy atenta. Iniciamos este programa con algunos planteamientos en torno a la defensa del medio ambiente. Como cada semana, porque Sí. ese es nuestro... Usted vio la bulla que hicieron otra vez con la duna de Baní. Ya la duna de Baní no le quedan las dunas de Baní, hay que ponerle los hoyos de Baní. Bueno, está difícil la Sí. situación en las Pero yo dunas no de Baní. no quiero hablar tanto de eso porque dicen que van a someter, yo creo que hay un coronel preso, ¿verdad? Sí, un coronel. ¿Cómo que le dicen a ese coronel? Apellido Madé. Oh, madre. Y una gente que se lleve una montaña entera a robar, no le tocan por lo menos 30 años por super ladrón. Mínimo. Pero aquí no pasa nada. Yo lo que quisiera, hablando de medio ambiente, aparte de que este ayuntamiento es un desastre, el ayuntamiento de la capital, como muchos, que la mayoría de los alcaldes son un fiasco, con algunas excepciones, como mi amigo y hermano Carlos Guzmán, que es un ejemplo de preocupación porque va a los sitios y se preocupa. Yo quiero saber qué va a hacer este ayuntamiento, las autoridades, con algo que la gente nunca oye hablar de eso, pero que es una contaminación dura. La contaminación sónica. Ay. Aquí hay un paquete de gente que amanece con dolores de cabeza, que no duerme bien, que anda espantado, que le salen unas raquiñas y eso, y no se da cuenta que ese producto de un bombardeo sistemático de ruido y sonido. La calle llena de motores sin silenciadores, que ya antes los padres tenían, ya eso no pasa. Los vehículos igual con los mofles. O delivery. Los camiones de la basura en las urbanizaciones no dejan dormir a nadie porque comienzan a tocar bocina desde que entran a la urbanización para que le den algo, porque es otra cosa. Una pedidera, este es el país de los pedideras. La basura y la basurita. ¡La basura! ¡Doña! Pero comienzan a tocar la sirena. ¡Ah! Es un desastre de sonido. Y una hora buena, porque si no lo hacen a las 7 de la mañana, lo hacen a las 3 de la tarde cuando usted está durmiendo la siesta. El vecino que pone el musicón porque está en su casa hasta las 3 de la mañana, usted llama a la policía y no va. Y si va, con el perdón de los que son serios y responsables, ¿sabe lo que hacen? No. Van a la fiesta a picar. Mire, lo están llamando. No, y cuando viene a ver, chivatean al que llamó. Cometen la infidencia de decir, pero fue su vecino de la número 7 que llamó. Sí. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente. 911 ya no funciona para eso, porque antes usted llamaba al 911 para reportar. ¿Verdad? ¿Qué pasó con 911? El 911, ¿Se lo bebieron? yo no le pude explicar a usted qué fue lo que pasó con el 911 en menos de 2 años. Acabaron con el 911. Bueno, señores, el tema de la contaminación sónica, la gente se va a burlar de mí, va a decir, ¿y qué busca este tipo hablando de esa vaina, con este problema de hambre que hay aquí ahora? Así mismo decían cuando nosotros hablábamos del calentamiento global, y mire cómo está la naturaleza. Miren estos dos locos, tanto que hablan de eso. Pues déjeme decirle, usted que está ahí sentado, si usted no se ha puesto a pensar, esos dolores de cabeza que usted le dan, esa visión borrosa o ese desánimo, esa falta de sueño, averigua a ver si usted está durmiendo bien, si lo están dejando de dormir, o cuando usted anda en la calle, cuántos bocinazos le dan en la espalda, de frente, de lado, porque aquí no hay control con las bocinas. ¿Usted sabía que hay muchísimos países que toca una bocina sin necesidad le pegan una multa? En Francia. La mayoría de los países civilizados. Aquí no pasa nada de eso. Así que Dios nos libre de esta selva. Y dígame usted, ¿cómo están los combustibles? Bueno, don Nelson, la semana pasada los precios de los combustibles nos dejaron a nosotros listos. Fueron 6 pesos de un fuetazo que subieron los combustibles, pero vamos a ver en esta semana cuál fue el comportamiento de los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores. Nadie sabe si nos dan un aliento. Sí.
Para la semana del 12 al 18 de marzo, los precios de los combustibles se mantienen sin variación, exceptuando el precio de el Axtur, que subió 39 pesos con 86 centavos y ahora se coloca a 249,50. Igual que el queroseno o gas de lámpara, que tuvo una variación de 46 pesos con 58 centavos y se coloca a 284,88, y el full oil aumentó 27 pesos con 22 centavos para colocarse a 192,11. Mientras tanto, el dólar para la compra 59,30 y para la venta 55,60, y el euro para la compra 58,50 y para la venta 62 pesos. Ese es el comportamiento de los precios de los combustibles y las divisas para la semana del 12 al 18 de marzo. Bien, amigos televidentes, luego de ver el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes déjenme decirles que vamos a hablar con el abogado, politólogo y experto en política internacional, Juan González. Con él vamos a hablar del conflicto o del enfrentamiento entre estos dos grandes países que tienen al mundo en vilo. Vamos a hablar con él sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, o viceversa. Juan González, que nos va a hablar de este tema de una manera aplatanada, que el dominicano de a pie pueda entender por qué surge ese conflicto entre esas dos grandes naciones. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Iniciamos esta semana con las mañanas de primaveras más iluminadas y con temperaturas frescas que se calientan con las horas y los tapones del tránsito cada día más difícil. Una noticia que encendió el país fue la participación del presidente de la República, Luis Abinader, en una reunión en Argentina con su homólogo Alberto Fernández en la Casa Rosada, palacio presidencial de ese país, a quien ofreció clases de merengue gratis a los turistas argentinos, lo que desató críticas de algunos medios y figuras de esa nación suramericana. Y otra noticia que no fue vista con buenos ojos fueron las declaraciones ofrecidas por la gobernadora del Ceibo, Irenes Martínez, al oponerse al nombramiento de una joven designada en el Departamento de Recursos Humanos del Hospital Dr. Teófilo Hernández, bajo el alegato de que ese cargo debe ser ocupado por una persona del gobernante Partido Revolucionario Moderno. Otros que están en capilla ardiente son los funcionarios del Ministerio de Educación. Luego de 2 años sin realizarse el concurso de oposición docente, fueron elegidos unos 29,000 profesores para acudir a las aulas tras demostrar sus competencias verificadas a través de pruebas de conocimiento. Sin embargo, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Educación, los maestros que superaron el concurso no alcanzan ni el 50% de los evaluados. Una crisis institucional ronda a lo interno del Partido Revolucionario Moderno para escoger a sus autoridades. Comenzó a generar ruido a lo interno de la organización, con amenazas de llegar hasta los tribunales en caso de su ratificación. 3 de los aspirantes a la presidencia del PRM se han mostrado opuestos, planteada que deberá ser ratificada o rechazada por el Comité Ejecutivo Nacional. Por su parte, Guido Gómez Mazara anunció que recurrirá a los tribunales para impugnar esa decisión. Esta semana el Ministerio Público encestó otro golpe al crimen organizado a través del delito de lavado de activos en la Operación FM. La mayoría de los allanamientos se ejecutaron en Santiago, donde intervinieron el establecimiento Único Car Wash Auto Detailing, propiedad de Pérez Tejada, también la oficina de contadores Caimito Mesa y Asociados y el residencial Oasis. Las autoridades han informado que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por el caso. Fueron interrogados 7 personas y luego enviados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo.
El mundo del deporte está de luto por el fallecimiento en un aparente accidente doméstico de Odalis Pérez. El lanzador zurdo dominicano en las grandes ligas y la pelota otoño-invernal, Eric Armonte, presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, confirmó la información de que Pérez se encontraba en una escalera y fue encontrado en su hogar por vecinos que le habían echado de menos la tarde del pasado jueves, reveló a Mauri Nina, exjugador y vecino del atleta. Pérez, de 43 años y nativo de las Matas de Farfán, se había caído de una escalera en una casa en el residencial Los Tres Ojos de Santo Domingo Este. También el arte no quedó fuera de las malas noticias. Esta semana también pasó a los brazos del Señor la bailarina y actriz Patricia Squasiati, quien luego de batallar por varias semanas en un centro de salud no pudo librarla. Squasiati fue embestida por un vehículo que manejaba su amiga y compañera en la danza, Marilois Ventura. Esta última se encuentra en la cárcel de Najayo Mujeres cumpliendo una medida de coerción. En el ámbito internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa latente. Vladimir Putin esta semana publicó una lista de los países que están apoyando a Ucrania. En medio de esta crisis mundial y sus efectos en la economía y el petróleo, Estados Unidos inició gestiones de acercamiento con Venezuela para realizar negociaciones para la posible compra de petróleo. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. La fuerza del pueblo se consolida y sigue creciendo. Y con tu colaboración vamos a comprar el local de nuestra Casa Nacional, nuestra Casa del Pueblo. Participa en esta gran rifa profundos de nuestro partido y tienes la oportunidad de ganarte uno de estos grandes premios. Primer premio, un apartamento en Santo Domingo. Segundo premio, un carro Tesla del año 2021. Tercer premio, 1 millón de pesos en efectivo. Y un cuarto premio de 3 celulares iPhone 13 Pro Max de 512 GB. Con tu contribución de solo 500 pesos ya estás participando en esta rifa, que se realizará el jueves 31 de marzo de 12 a 3 de la tarde en el programa De Extremo a Extremo por Digital 15. No te quedes fuera y procura tu boleto con los dirigentes de tu sector o en nuestros locales. Con la fuerza del pueblo, venceremos. Bueno, amigos televidentes, luego de ver este resumen de noticias, vamos a comentar algunas de las informaciones acaecidas en la semana. Vamos a hablar primero, don Nelson, de la pena que va a continuar dando el sistema educativo dominicano. Ajá.
Usted sabe que en las evaluaciones a que fueron sometidos los futuros maestros, Los profesores de nuestros niños. de nuestros niños, niñas y adolescentes, el 60% no pasó las pruebas a lo que fueron sometidos. ¿Y entonces? Bueno, ¿Y el 40 qué pasó? el 40 que pasó, No lo quieren nombrar porque no son del PRM. exactamente. Por eso es que yo digo Qué vergüenza. que el sistema dominicano de nosotros va involucionando. Para atrás que vamos. Exactamente, involucionando. O sea, pasaron 40%, El y el 40% ahora no lo quieren nombrar si no tienen una carta del PRM. Y oigan lo que les voy a decir. Oigan, una sobrina mía, que no es política ni es nada, fue a Cristo Rey y le pidió a un dirigente del PRM una carta para trabajar porque ella se examinó en una institución pública, pública pero con calificación, y le dijo al administrativo, si no trae una carta del PRM, no puede ser. Y usted sabe lo que estamos llegando. Entonces eso coincide con lo que dice la supergobernadora del Ceibo. Por eso comencé con el tema de los maestros, para hilvanarlo con lo que dice la gobernadora del Ceibo. Pero yo creo que Abinader no sabe eso, porque yo no pienso, Abinader, o sea, eso. Mire, cada vez que yo escucho una persona que tiene acceso a un micrófono decir, yo creo que el presidente no sabe de eso, a mí me da pique. Porque yo no sé si usted sabe que aquí hay un DNI que tiene que llevarle un informe al presidente de la República y a las 5 de la mañana ese informe tiene que estar en el escritorio del primer mandatario de la nación. Entonces el presidente nombró de que 32 mujeres de gobernadores y le han salido más bochinchosas y no voy a decir palabras ofensivas a las mujeres, más inconsecuentes que los mismos varones, porque la de Samaná hizo un lío. Ahora esta salta con eso. Señores, el Estado no es de un partido. No, que los políticos tienen que saber que ellos tienen que tener un tamiz cuando van a dar declaraciones. Tienen que tener como un colador y decir y reflexionar en el espejo sobre qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir. Porque no se van a pasar los 4 años de la gestión o aclarando que no, que yo no quise decir esto, que me malinterpretaron. Que no, que yo no quise decir aquello, que me malinterpretaron. El presidente por un lado y los funcionarios por otro. Una orquesta desafinada. A propósito de desafine, usted que es una experta en materia de investigaciones judiciales y casos complejos, hábleme de los chiperos y los discovery, porque me reportan los amigos que tienen discotecas, que tienen rencar, que tienen negocios de ventina, que están asustados porque si los negocios después de la pandemia se estaban recuperando un poco. Ahora con la guerra, por ahora todos se lo pegamos a la guerra, lo de César el abusador, que le quitaron un de negocios ilegales, y que los chiperos eran los que compraban gold y compraban bebidas carísimas en esos sitios. Yo escuché a un comunicador en la mañana del pasado jueves decir que estas personas hicieron tan difícil el acceso a esos negocios que ya ellos ni iban. Primero porque hacían una fiesta con un bachatero que le gusta mucho a la gente, de esos bachateros, se puede decir alta gama. ¿Cómo era la entrada a $5,000? $5,000, $7,000. Ay, mamá. Entonces, ¿quién puede dar $5,000 o $7,000 para ir a una fiesta? Eso es el inicial. $21,000. Eso es el inicial de un apartamento. Entonces, él se quejaba de que esas personas pusieron la calle tan difícil que la gente honesta y seria que no puede competir con ellos ha tenido que retirarse. Y los dueños de discoteca se soban las manos. Y dicen los tigres chulones, que pusieron a las mujeres caras y exigentes, porque darle una propina a una mujer de $10,000, $5,000, eso no era nada para ellos. Pues no es nada, porque es solamente es un chinchín que han recogido. Señores, aquí este país está lleno de chiperos. Un chinchín. $400,000 en efectivo y 19 millones de pesos en efectivo y vehículos de alta gama, eso es chin. Todavía eso es poco para el negocio que hay aquí. Hay unos muchachitos que no llegan a 25 años, que han comprado penthouse y eran de callejones. Bueno, es una situación difícil, es un antivalor y es un mensaje non santo que se le está llevando a la juventud dominicana.
Mire, lamentablemente. y a propósito de la juventud dominicana y la guerra dígame de los ucranianos, ¿resolvieron con los ucranianos los que están aquí? Bueno, la República Dominicana ha hecho su esfuerzo y ha comenzado los vuelos humanitarios desde República Dominicana hasta Ucrania. Ya han salido 2 vuelos con esos turistas ucranianos que Pero estaban aquí. debieran dejarlo aquí para refinar un poquito la raza, porque son todos ¿Y bonitos. con qué se van a mantener? ¿Con bonitura? No, le buscamos, aquí hay mucha gente que, mire, son finos. Sí, pero que si vamos, si ellos van a resolver con bonitura. Mire, yo soy lindo, deme 10 libras de arroz, 3 libras de La azúcar y verdad un galón de que aceite. esos son turistas, no son turistas de clase alta, son turistas que echan el año entero trabajando. Para venir a coger el calorcito del Caribe. Sí, pero esperemos que se resuelva el tema porque es un tema humanitario, que no tiene nada que ver con política eso. Mira, el presidente de la República emitió un discurso a la nación en esta semana donde mostraba y manifestaba su preocupación por el sector agrícola. Y ahora dicen los agricultores que cómo va a ser, los productores, que cómo van a hacer, que van a abrir Las importaciones. Cuando ellos pueden producir todo aquí. Y lo que se dicen los críticos de ese discurso, que por cierto, demasiado discurso, demasiado hablar, dicen que donde debe enfocarse es incentivar la producción local, aprovechar el aumento de los precios de los commodities, es decir, de los productos de materia prima extranjeros, e incentivar la producción dominicana, porque si se dice que producimos el 80% de las cosas que se comen los turistas en este país, pues como está tan caro lo que llega de afuera ahora por los embarques, por los commodities, materia prima, pues la inversión a los productores sería un factor más viable, lo que plantean. Bueno, ahí hay un dividirete porque mientras tanto, promesas, palabra. No eso, sino que eso es un sector que si se aumentan y se permiten las importaciones va a quebrar. Sí. En un país donde hasta los pollos se están ensamblando, porque la materia prima con la que se crían los pollos vienen desde fuera. No, ya los pollos lo venden por pedacitos. La libra de pichirrí le dio un subión y la de cocote y pata, ya no hay pollo entero. O sea, lo que se llama pico y pala, sí, que es el cocote, y la pata y la sala, eso es lo venden filete aparte. Las mollejitas aparte, sí, el hígado de pollo aparte. Hace mucho que está así, pero que ahora... Los muslos aparte. Tanto los largos como los cortos. Mire, pero yo no sabía, según decía el presidente de la Asociación de Comerciantes, que la gente, el 80% de las compras que se hacen aquí para comer es en los colmados y en los minimarkets, que no son las grandes cadenas. Pero esa es la situación. Ahora, lo que yo quisiera saber, doctora, en materia política ya, ¿qué es lo que está pasando en el PRM? Porque yo no le puedo decir a usted, de verdad... hay un reperpero ahí. No. Y es una situación como cíclica que se da cada cierto tiempo. Me estás recordando el PRD. Cuando Hipólito Mejía era presidente, hubo una división de esa organización política, surge el PRD, PRM, se dividen. O sea, siempre que están en el poder, el fantasma de la división llega. Usted conoce cuál es el tema, ¿verdad? Entonces, ahora, Guido Orlando Gómez Mazara, ¿verdad? Yo nunca he entendido cuáles fueron los esfuerzos de Guido Mazara para construir el PRM. No entendí porque él se quedó y peleó por el hacho y peleó por la sigla del PRD y muy orondo él peleaba por la sigla del PRD. Ahora pelea por las bases del PRM. Llega el PRM y ahora él va a pelear por las bases del PRM. Se va a hacer una asamblea, él quería que la asamblea fuera abierta, ahora va a ser una asamblea de delegados. Sí. ¿Cuántos delegados tendría el PRM? 1000 y Como pico. 2000 y pico de delegados, casi 2000. Pero lo que pasa es que él tiene un público que lo aplaude. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en la matrícula del PRM, más los simpatizantes, soñaron con estar en el gobierno todos y entienden que los popis lo dejaron fuera. Y él se ha abanderado con esas masas. Entonces se reunió la dirección política y acordó que los votos, la votación para elegir las autoridades del partido que le corresponde, sea mediante delegados. Y el gobierno, 1000 delegados o 2000 delegados son fáciles de comprar. No, porque esos delegados son los que están trabajando en las instituciones públicas que no van a patear su calderito de moro. Sí, no van a patear su ¿Quién le va a decir que no a paliza?
Bueno, vamos a ver en qué parece el lío, porque Guido dice que él no va a hacer bulla, que él va a usar los mecanismos legales correspondientes. Ah, no, porque eso sí sabe él, usa los Y tribunales. tiene unos abogados muy buenos, institucionalistas, expertos en materia judicial de política, y ya veremos cómo camina ese rebú. Eso sí tiene Guido. Mientras tanto, otros partidos siguen corriendo, aprovechando el descontento de la población y fortaleciendo sus estructuras. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con el invitado de la semana, el abogado politólogo y experto en política internacional, Juan González. Con él hablaremos del conflicto de Rusia y Ucrania de manera llana, de manera aplatanada, con el objetivo de que usted que está en su casa entienda por qué es que esa gente están peleando. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. La fuerza del pueblo se consolida y sigue creciendo. Y con tu colaboración vamos a comprar el local de nuestra Casa Nacional, nuestra Casa del Pueblo. Participa en esta gran rifa profundos de nuestro partido y tienes la oportunidad de ganarte uno de estos grandes premios. Primer premio, un apartamento en Santo Domingo. Segundo premio, un carro Tesla del año 2021. Tercer premio, 1 millón de pesos en efectivo. Y un cuarto premio de 3 celulares iPhone 13 Pro Max de 512 GB. Con tu contribución de solo 500 pesos ya estás participando en esta rifa, que se realizará el jueves 31 de marzo de 12 a 3 de la tarde en el programa De Extremo a Extremo por Digital 15. No te quedes fuera y procura tu boleto con los dirigentes de tu sector o en nuestros locales. Con la fuerza del pueblo, venceremos. Bien, señoras y señores, tal y como les dije al inicio de esta su revista semanal Los Defensores, que en el día de hoy vamos a conversar con Juan González. Juan González es una persona joven, pero que se ha dedicado a estudiar la política internacional y la política global. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Saludos, Noemí, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Ah, excelente, eso es importante. Es importante sentirse bien en este mundo tan convulso. Y con tanta incertidumbre. Con tanta incertidumbre y con un tránsito que apuesta a acabar con la vida de uno. Así es, el transporte. Pero ahí se están creando medidas para resolver el problema. Ojalá. Yo aspiro a tener un transporte, a que en este país exista un transporte público de calidad y que uno pueda hacer uso de ese transporte. Claro, el transporte masivo es la solución al problema
Porque el problema, o sea, el transporte no puede verse como una solución individual. No, 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 es colectiva. Es Obligatoriamente colectiva, sí. tiene que ser colectiva. Pero eso fue un anuncio, eso fue un avance, señores, porque con Juan vamos a, en estos 20 minutos de entrevista, queremos conversar con él sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Juan, yo necesito que tú nos arrojes luz de manera aplatanada por dónde va este conflicto y si esta sería la puerta de una tercera guerra mundial. Bien, bueno, vamos a iniciar señalando lo que ha dicho un gran estratega militar estadounidense que acuñó el concepto de geoeconomía, Edward Luttwaffe. Dice Edward Luttwaffe que entre grandes potencias nucleares una guerra es improbable, es decir, que Rusia y Estados Unidos, que son las dos potencias que concentran los principales arsenales de armas nucleares, una guerra entre ambas superpotencias no, diríamos, es prácticamente improbable. No imposible, pero tratan de evitar roces y sobre todo por eso Estados Unidos mandó a retirar todo su personal de Ucrania y sobre todo ha dicho que no va a enviar personal militar. Hay que decir que posiblemente Putin cometiera algunos errores de cálculo. ¿Cómo cuáles? Bueno, si comparamos lo que ocurrió en el 2014, es decir, en el momento en que interviene y anexiona Ucrania, el escenario internacional, especialmente europeo, era muy distinto al que Putin se encuentra en el día de hoy. ¿Por qué es distinto? ¿Qué no le favorece en estos momentos? En el 2014, en Alemania gobernaba Angela Merkel, que como jefa de gobierno de Alemania mantuvo una política de acercamiento. ¿Era más pasiva ella? Sí, tenía una política más de acercamiento. No veía a Rusia como una amenaza. Okay. En cambio, la actual, el gobierno actual, que es una coalición gobernante formada por 3 partidos, o sea, los socialdemócratas, los liberales y los verdes, es una coalición que en el caso de los verdes han tenido un discurso antirruso. Incluso se opusieron a la construcción del Nord Stream 2, que es el gasoducto que generó un conflicto entre Estados Unidos y Alemania, por el hecho de que Estados Unidos no veía bien que Alemania fuera tan dependiente energéticamente de Rusia. Y todo eso se promovió en la gestión de Angela Merkel. Entonces, en el caso de Italia, que gobernaba en ese momento Silvio Berlusconi, muy amigo de Vladimir Putin. De Vladimir Putin, son amiguitos ellos. Claro, como que los muchachitos traviesos se juntan, se atraen. Se tomaron, luego de la anexión de Crimea, Berlusconi acompañó a Vladimir Putin a Crimea y se tomaron Jerez de 1.775. ¿Un Jerez? Sí, valorado en más de 40.000 euros. ¿Un Jerez? Sí. Un Jerez es una bebida, señores. Correcto. Y ahí acordaron que en ese Jerez. No, lo que evidencia es que había una realidad en Europa muy distinta porque habían, en el caso de, como decía, de Alemania, Merkel no estaba en una posición en ese momento de imponer sanciones duras. Se le impusieron sanciones, pero muy limitadas comparadas con las que hoy se están planteando. Y en el caso de Italia, por ejemplo, Berlusconi no estaba a favor de acciones contundentes contra Putin, o sea, un aliado. Pero hoy no es así. ¿Cuál es la postura que deben de tener o de tomar los presidentes del área global en este conflicto que viven esas dos naciones? ¿Qué postura deben tener? La postura es la diplomacia, es decir, buscar la forma de que Rusia y Ucrania depongan las armas, o sea, haya un cese al fuego y que se acuerden. Ahora, ¿cuáles son las potencias que tienen la capacidad de lograr que Rusia y Ucrania se pongan de acuerdo? China y Estados Unidos. China porque es el principal sostén de Rusia y en el caso de Estados Unidos porque es el líder de la OTAN y es la principal superpotencia del mundo. Por lo tanto,
son los dos actores, es decir, Estados Unidos puede garantizar a Rusia de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, que ese es la preocupación, Sí. pero que hay que destacar también que en el caso de la intervención del 2014 no se da por en ese momento no se da por el ingreso de Ucrania a la OTAN, sino ¿Por más qué bien se da siempre el mismo día del mismo mes? tiene que ver con el tema del clima, o sea, Porque la del 2014 fue 24 de febrero. Sí. La del 2022 también fue 24 de febrero. tiene que ver con el tema del clima, es decir, o sea, estamos llegando a la primavera, el clima, sobre todo en países fríos. Pero ¿por qué la fecha? Bueno, no, las fechas son coincidencias, pero la época del año es por el clima. Ok. En ¿Es más fácil combatir en el clima en primavera? No, en invierno los conflictos son más complejos, sobre Ok. todo en Europa, porque en la parte que tiene Rusia, Ucrania, que hace mucho frío. Pero lo que quiero señalar es que tanto China como Estados Unidos pueden jugar un papel estratégico para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Están los mandatarios de esas dos naciones que tú acabas de mencionar en disposición de mediar ante este conflicto de esos dos países? Hasta ahora no hay China se ha mantenido neutra y de hecho ha hecho un llamado a que haya un acuerdo, ha llamado a que tanto Rusia como Ucrania se pongan de acuerdo, es decir, que haya un cese al fuego. Sin embargo, como hemos dicho, es que depende también de la importancia de Estados Unidos, o sea, por el hecho de que es la potencia que lidera la OTAN, que es lo que Rusia argumenta que amenaza su seguridad. Por lo tanto, para que haya un acuerdo real, debe participar Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y China son las dos principales superpotencias. Como decía, en el caso de China, es el principal sostén económico de Rusia y es el aliado estratégico más importante que tiene Rusia. Y si Estados Unidos y Rusia y China se ponen de acuerdo, el conflicto se puede ir a una solución diplomática. En estos momentos, ni China ni Estados Unidos están en una línea de acercamiento de cara al conflicto, en estos momentos. Pero en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo porque el conflicto, como si bien decía al inicio del programa, que las grandes potencias nucleares, según los expertos, no se enfrentan o no es probable que se enfrenten, esto también no quiere decir que no ocurra, puede ocurrir. O sea, si la guerra se extiende, Ucrania se puede convertir, estimada Noemi, en un Vietnam para Rusia. Wow. Porque si Occidente sigue suministrándole armas, dinero, y ahora que se está hablando que van a llegar combatientes de Occidente y de otros países, esto puede significar un problema para Rusia, que según los expertos, el plan de Putin era que en 36 horas lograran tomar el control de Ucrania, en 36 horas tomar el control de Ucrania, deponer el gobierno, porque al final lo que Putin buscaba era tener un gobierno, como hizo en Georgia en el 2008, afín a sus intereses. Putin ha argumentado que le preocupa la expansión de la OTAN, pero lo que señalaba ahorita es que en el 2014, cuando se da la intervención, la primera que logra anexar Crimea, en ese momento no era que Ucrania quería ingresar a la OTAN, sino más bien un acuerdo de asociación que había firmado en 2008 con la Unión Europea. Ok. Oye, entonces, Juan. son elementos que se han argumentado, pero que en la práctica lo que se evidencia es que Rusia, que tiene mucho interés y que quiere lograr tomar el control de Ucrania, porque realmente eso es lo que le interesa, porque es parte de una política expansionista que tiene Putin con el objetivo de que Rusia pueda retomar el control de algunas regiones importantes que fueron parte de Rusia cuando fue imperio o cuando se formó la Unión Soviética. Juan, te voy a dejar una pregunta en el aire antes de esta pausa comercial
y es: ¿qué tan beneficioso sería para Estados Unidos este acercamiento y este coqueteo que tiene con Venezuela para la compra del petróleo en estos momentos? Esa respuesta tú me la vas a dar luego de esta brevísima pausa comercial. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Señores, antes de irnos a la pausa comercial, dejé la pregunta en el tintero de qué le parece a Juan el acercamiento y el coqueteo que está teniendo Estados Unidos para comprar el petróleo a Venezuela. ¿A quién beneficia este posible acercamiento? Primero quiero hacer un preámbulo para responder la pregunta, y es que Estados Unidos está aprovechando el conflicto para debilitar a Rusia. O sea, debilitarla a partir de sanciones, estrangularla con una serie de sanciones y sobre todo afectarla en el ámbito energético, porque Rusia es un gran exportador energético, es el segundo exportador de petróleo y el principal exportador de gas. De gas, lo que aquí se conoce como gas natural. Gas natural. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos aprovecha el conflicto para debilitar a Rusia, porque tiene una alianza estratégica con China, porque al final a Estados Unidos lo que le interesa es frenar la expansión de China. Sí. Esa es su preocupación, ni siquiera a Rusia. O sea, a Rusia le preocupa porque es el aliado estratégico de China. Si Rusia y China no tuvieran esa alianza estratégica, Estados Unidos no se preocupara tanto por Rusia. Pero para Estados Unidos es importante tener a Venezuela como suplidor de petróleo, porque si Estados Unidos importaba el 8% del petróleo, Estados Unidos importa 7.5 millones de barriles de petróleo al día. ¿Al día? Sí, porque si bien es cierto que Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, que además es uno también de los principales exportadores, porque a partir de 2015 Estados Unidos comenzó a exportar petróleo. O sea, que pertenece a Doexpo. Sí, porque lo que ocurre es que Estados Unidos ha ido generando un proceso, o sea, con la revolución del fracking, ha triplicado la producción de petróleo. En el 2000, Estados Unidos producía 5 millones de barriles al día. Sí, pero te me has Entonces, no me has respondido sí, de a quién beneficiaría ese acercamiento que tiene Estados Unidos con Venezuela. No, beneficia a Estados Unidos. O sea, lo que quiero expresar es que Estados Unidos de Rusia importa alrededor de un 8%, el resto lo exporta de Canadá principalmente, que es su principal fuente, y México. Pero si Estados Unidos ha vetado la importación de petróleo de Rusia, por lo tanto necesita otras fuentes que le suministren petróleo. Y Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Pero que por las sanciones,
Estados Unidos no está comprando el petróleo de Venezuela. No. Entonces, en este contexto de crisis que quiere debilitar a Rusia, Por eso el coqueteo. Por eso el coqueteo, porque al final Estados Unidos lo que necesita es tener países que puedan suplir. Pero a nosotros nos conviene entonces También nos que conviene a Estados nosotros. Unidos le compre el petróleo a Venezuela, porque Claro. eso implicaría que nosotros podíamos negociar con Venezuela directamente y la gasolina aquí bajaría porque el flete sería más barato. Quizá no baje el petróleo por algunos factores, pero sí tenemos un socio, o sea, un suplidor cercano, porque nosotros, por ejemplo, importamos una parte importante del petróleo desde los Estados Unidos, viene refinado, otra parte de México y hasta de Nigeria. Nosotros importamos petróleo. Pero el hecho de que Venezuela fue siempre, hasta el 2016, uno de los principales suplidores de petróleo. Pero a partir de las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela, nosotros dejamos de comprar petróleo, o sea, porque no podíamos seguir comprándole. Ahora, si se levantan las sanciones, a República Dominicana le conviene. En este contexto histórico o en este contexto actual en que la historia está colocando diferentes países, ¿esto convendría a Venezuela? ¿Venezuela volvería a ser lo que era antes, una economía próspera, si se da la negociación entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, le conviene más que todo al gobierno de Maduro. Porque, digo esto, porque si bien es cierto que le conviene que le levanten las sanciones, pero volver a lo que Venezuela fue, sobre todo en la década de los 70, claro, cuando era el país con mayor ingreso per cápita de América Latina, no es posible. O sea, ya las cosas, o sea, el mundo ha cambiado mucho. Venezuela tiene como debilidad que alrededor del 90% de sus ingresos provienen del petróleo, pero resulta que Venezuela ha dejado de hacer inversiones en el área de sobre todo el refinamiento. O sea, tiene ya una infraestructura muy obsoleta que aún levantando las sanciones no va a aprovechar a corto y mediano plazo la oportunidad. Claro, Venezuela actualmente anda produciendo alrededor de 1 millón de barriles al día. Pero, ¿y Estados Unidos? 7. No, Estados Unidos produce alrededor de 11 millones de barriles al día. Actualmente. Sí. Es decir, Estados Unidos es el principal productor, el segundo Rusia y el tercero Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita es el principal exportador. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no consume tanto petróleo, sino que gran parte de la producción la dedica a la exportación. ¿Por qué se ha hecho tan difícil la mediación para con Ucrania o con Rusia? Porque hay muchos intereses, por lo que señalaba hace un rato, en el caso de Ucrania, por un lado Rusia, que argumenta que tiene temor de la expansión de la OTAN, y ciertamente la OTAN se expandió por países que forman parte de la Unión Soviética, como los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y algunos que eran satélites que integraban el Pacto de Varsovia, pero es una decisión de Estado soberano que decidieron expandirse. ¿Y eso no tiene que ver también con el temperamento del mandatario que tiene cada una de esas naciones enfrente? Tiene que ver, claro está, porque son los que están dirigiendo la política. En el caso de Zelensky, cuando llega al poder en el 2019, él, tomando en cuenta lo que ocurrió en el 2014, dice, bueno, la solución para nosotros, la seguridad, está en la OTAN. Y entonces él insiste en integrar a Ucrania en la OTAN. Pero Putin dice, bueno, es que si me integran a Ucrania a la OTAN, yo me debilito. Me afecta mi seguridad. Claro está que además del tema de seguridad, hay otro elemento, es que Putin, como señalaba, con una visión revisionista de Rusia, de retomar la zona de influencia que en un momento fueron parte del Imperio Ruso o que formaron parte de la Unión Soviética, Ucrania es un país importante para Rusia. Y el objetivo de Putin es tomar el control de Ucrania. No es porque la solución de Ucrania es la neutralidad, pero para Putin la neutralidad no era la opción en principio, era tomar el control de Ucrania. ¿Está el mundo atento a cómo pueda desenvolverse este conflicto? Claro, no solamente atento, hay mucha incertidumbre y hay mucha tensión, porque estamos hablando de que Rusia es la segunda potencia militar del mundo
y que posee el principal arsenal nuclear. Entonces, hay un elemento y es que los países que más apoyan a Ucrania en este conflicto son países que forman parte de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, en el caso de Polonia, los países bálticos. Y ya Putin ha dicho que los países que están apoyando a Ucrania van a recibir sus consecuencias, van a tener sus consecuencias. Entonces, si Rusia se empantana en Ucrania y esto se convierte en un Vietnam, no sabemos cómo Putin puede reaccionar frente a los países que están entregándole armas y le están entregando recursos. Y con ese temperamento de Putin tan hitleriano, se pudiera decir. Mucha gente ha comenzado, que admiraba a Putin luego de esta acción, le ha ido retirando ese aprecio, ese cariño, porque realmente también fue un proceso en el cual Putin le dio la razón a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Estados Unidos dijo, va a invadir Rusia a Ucrania. El mundo no le estaba creyendo porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos quedaron mal parados con la salida de Estados Unidos de Afganistán. O sea, la forma como el talibán tomó el poder en Afganistán afecta a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque ellos calcularon un tiempo y fue más rápido, de lo que se había anunciado. Pero Putin dice, nosotros estamos haciendo unos ejercicios militares, nosotros no tenemos intención de invadir Ucrania. Pero esa decisión de invadirlo, cuando lo negó, es lo que preocupa especialmente a los países vecinos de Rusia y a las potencias europeas. Es por ello que Alemania, que aparte de lo que decíamos, tiene un gobierno ahora con una visión que incluso parte de algunos partidos de coalición han criticado a Rusia, ahora Alemania ha dicho que va a aumentar en más de 2% su gasto en defensa. Alemania, que estaba gastando este 2021, por ejemplo, gastó alrededor de 50.000 millones de dólares. En el 2022 va a gastar en defensa más de 100.000 millones de dólares. Bueno, señores, siempre es importante hablar con Juan, por eso yo cuando hay este tipo de conflicto, en la primera persona en que pienso es en él, porque como él es un estudioso de la política internacional y lo explica de manera llana, por eso siempre acudo a tu ayuda para que edifique al público que cada sábado nos ve a través de su Canal 6. Usted sabe, Noemi, que siempre es un honor compartir con usted y con la audiencia. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con el contenido de esta su revista semanal, Los Defensores. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores, como cada semana con noticias interesantes. Y una de ellas es que hay una alerta de que han aumentado la publicidad de esquemas fraudulentas y piramidales. Señores, hay que tener mucho cuidado, pues esta publicidad está saliendo en internet y a través de la página web. Y como ustedes sabrán, hay muchas personas que todavía siguen cayendo y siguen siendo víctimas de estos esquemas piramidales que realmente lo que buscan es engañar a la persona. Pues cuando usted entra a un esquema de esto, le dan la oportunidad de que usted gane una parte de dinero, de que usted se vaya entusiasmando, pero cuando ya usted tiene una gran inversión, ahí mismo viene, ¡pa!, y cierra la puerta a este esquema y usted queda sin ni uno. Realmente ya tenemos mucha experiencia en este sentido y no podemos dejarnos engañar de estas personas que están trabajando a través de esas plataformas para engañar a la gente. Otra noticia que tenemos es que Elon Musk ha hecho varias propuestas a Europa con respecto a la guerra de Ucrania para que puedan independizarse del gas que actualmente están utilizando de Rusia. Pues le ha dicho a Europa que reactive las plantas nucleares que están
desactivadas actualmente y que incrementen el tema de la energía nuclear. Como ustedes sabrán, Ucrania utiliza su energía totalmente nuclear. Además, la planta nuclear más grande que fue asumida por Rusia recientemente, con 6 reactores a nivel de Europa, la tiene Ucrania, o la tenía realmente, lo que significa que este es un país rico totalmente. En ese sentido también vamos a hablar de los esquemas tecnológicos que han incidido en la guerra de Ucrania, pues estamos viendo realmente que hay unos drones muy desarrollados que se están utilizando para combatir a los rusos y que le han dado muchos resultados a Ucrania. Estos drones son de fabricación extranjera, los cuales le han ayudado mucho a poder defenderse de esta invasión. También hay un grupo de hackers que están trabajando en favor de Ucrania y han estado tratando de hackear todos los sistemas de Rusia. Actualmente han hackeado la emisora estatal y también han suplantado algunas identidades de personajes de Rusia, los cuales han afectado a este país. Realmente el mundo en lo que tiene que ver con la parte digital se ha volcado en contra de Rusia debido a esta invasión que está realizando actualmente en Ucrania. Pues más de 20 plataformas digitales, casi todas las plataformas digitales le han suspendido el servicio a los rusos. En el caso de Netflix, en el caso de YouTube, en el caso de Facebook, en el caso de Twitter, en el caso de muchísimas plataformas digitales, le han cerrado la brecha a este país por este abuso que está cometiendo con Ucrania. También queremos presentarle para que ustedes vean cuáles son los avances científicos y tecnológicos que tendremos en el 2022. Posibilidad de que un asteroide en el futuro pueda amenazar la Tierra. El viaje de ida de la nave DART es al sistema de asteroides Didymos, que comprende un par de asteroides. El objetivo de DART es la pequeña luna Dimorphos, que tiene aproximadamente 160 metros de diámetro. La luna orbita a Didymos, que tiene aproximadamente 780 metros de diámetro. Los expertos están de acuerdo que no hay posibilidad de que este impacto pueda amenazar la Tierra. Si todo va bien, chocará contra su objetivo a fines del 2022. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene con nosotros una cita obligada para la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol. También a través de nuestra plataforma de losdefensores.net, tanto para Facebook como para YouTube. Y para la diáspora dominicana que está por los predios de los Estados Unidos, puede sintonizarnos a través de TV Hispanic TV y TV Hispanic Radio. Los Defensores, por aquí, por este su canal 6, Canal del Sol. Haga bien, no mire a quién y el COVID no se ha ido. Viene para adelante.